La conferencia de hoy es una conferencia de divulgación, en el sentido de que es un tema que se presta a ser mirado desde muchos puntos de vista. Yo diría, anticipando lo que viene, que quizás lo que es más novedoso es mencionar la palabra matemáticas al lado de nanotecnología y nanociencia, pero irá saliendo poco a poco. En primer lugar, voy a empezar por algo que quizás no todo el mundo conoce, y es que el oro no tiene siempre el mismo color, la plata tampoco, y esto es algo que los que hacían las primeras vidrieras de las catedrales, los vidrieros, conocían perfectamente desde la Edad Media. Esos colores, ese contraste que nosotros vemos con la luz, es fruto de una artesanía realmente muy, muy fina. Y es que el oro, dependiendo de la escala a la que uno lo manipule, pues puede ir desde colores amarillo, que quizás es el que estamos acostumbrados a asociar al oro, pero puede llegar al rojo, cuando estamos a escalas de diámetros de 25 nanómetros, entendiendo por un nanómetro 10 elevado a la menos 9 metros. Y lo mismo con la plata, ese color plateado, brillante que asociamos a la plata, puede convertirse en rojo o incluso amarillo, similar al oro, dependiendo del grano y, digamos, del tamaño de la esfera. De manera que los materiales, los más elementales, se comportan de manera muy distinta según la escala a la que se le manipule, y eso es algo que sabían muy bien muchas personas, especialmente los artesanos del vidrio, como he dicho antes. Pero hay que, sin embargo, esperar muchísimo en la edad de la tecnología para ver ya a la nanociencia y la nanotecnología como realmente ingredientes del bienestar y factores que nos permiten vivir al nivel que vivimos hoy día y con unos progresos en muchísimas líneas de actuación que se pueden asociar, por supuesto, a la electrónica, pero sin duda alguna a los nuevos materiales y, por supuesto, también a la medicina. Bien, yo me voy a ocupar casi de esta transparencia que uno puede encontrar en realidad viene del Ministerio de Educación, donde se habla y se dan grandes líneas de la nanociencia y nanotecnología en España. Me voy a ocupar en particular de esta primera frase: la teoría, la simulación y la modelización en la nanoescala. Bueno, es una conferencia de divulgación, insisto, porque en algún momento de la conferencia me tendré que referir a unas matemáticas un poquito especializadas, pero en ese momento es como si, imagínense, como si me pongo a hablar un poquito en chino, los que no dominen el lenguaje matemático, pero enseguida volveré, aterrizaré en cuestiones más fácilmente asequibles. En realidad yo quería resumir, casi antes de empezar, 4 mensajes que yo quiero, de manera muy personal y fruto de mis trabajos e investigaciones en nanotecnología, entresacar como algo que yo voy a ilustrar. En primer lugar, algo que es clásico, pero quiero subrayarlo más, y es que en realidad ven todos los seres humanos. Pero hay veces que si no se emplean matemáticas no se ve la realidad. De manera que incluso las matemáticas, no solamente a escala nanoscópica, sino a grandes escalas, a escala macroscópica, son a veces imprescindibles para ver. No todo el mundo puede ver. De tal manera que las matemáticas están incluso para ver, antes de manipular, para poder ver, ahí ya hay matemáticas. Luego hablaré de los nuevos materiales, en particular un proceso matemático de la homogenización, que es el que va de la mano de la manipulación de nuevos materiales. Luego hablaré de cómo la forma de los ingredientes microscópicos, los nanoobjetos, la forma microscópica puede tener una influencia enorme en lo que se llama la efectividad macroscópica. Y luego hablaré de algo que no es muy conocido, y es que los materiales a escala nanoscópica
pueden ser estables, mientras que hasta a escala macroscópica son inestables. Bien, pero todo eso lo voy a ordenar en unos apartados, en donde en alguno de ellos tendré que descender un poquito a matemáticas, porque si no va a parecer que vendo humo, y no, detrás hay muchas matemáticas publicadas en revistas de prestigio y fruto de equipos de investigación, Pero antes de llegar a esas matemáticas, pues siendo una conferencia de divulgación, voy a hacer algunas pequeñas incursiones en aspectos menos técnicos y casi más filosóficos. De ahí que voy a comenzar hablando de la curiosidad en el interés científico, de lo grande a lo pequeño. Luego hablaré un poquito de las matemáticas del microscopio, el microscopio de efecto túnel, que es realmente la herramienta que nos ha permitido manipular a escala nanoscópica. Tiene muchas matemáticas ese microscopio. Hablaré de los materiales compuestos, luego ya en particular me voy a concentrar en nanoquímica, en la nanocatálisis, presentaré el concepto de efectividad de una reacción química, hablaré un poquitín del cambio de estabilidad y por último ya volveré a consideraciones casi filosóficas, en absoluto técnicas, como habrá en el recorrido de lo que vamos a ir haciendo. Bueno, como es normal, la ciencia y la cultura humana se ha ido primero ocupando de lo más grande, digamos, las dimensiones más grandes que nos rodeaban, el asombro ante la astrofísica, las estrellas, los planetas. Es obvio que atrajo la atención de los mejores científicos durante muchísimo tiempo. Pero hoy día sabemos que detrás de ese mundo macroscópico, en lo profundo de las escalas pequeñas, hay otro mundo que quizá no se pueda conocer con tanta precisión como el mundo macroscópico, pero que es fascinante y que engloba una riqueza inimaginable. De hecho, el mundo invisible es tan infinito y fascinante como el universo, y aunque por el hecho de no poder verlo nos cuesta imaginarlo, es un reto acercarnos a la grandeza de lo pequeño. Realmente es algo que no sabemos bien todo lo que hay todavía. Es un tema que yo escribí un artículo de divulgación con un académico francés, Robert Dautré, y que está asequible en la web de la academia y también en mi página web. Pero no viene mal recurrir a esos libros o programas en donde van comparando escalas de 10, empezando por aumentar las escalas y observando cómo al ir aumentando las escalas, pues vamos observando fenómenos y objetos que han sido, como he dicho antes, motivo de preocupación de los mejores científicos de la historia, como no empezar por Galileo, cuando él manipula un telescopio, un catalejo para poder ver las lunas, y si seguimos aumentando llegaríamos a la escala en la que Newton analiza la ley de Kepler. Pero ya pronto empezamos a ver lo que he anticipado antes, y es que tiene mucho mérito el imaginar, ya por parte de Kepler y por supuesto luego por parte de Newton, que por ejemplo los planetas describen elipses, porque en realidad lo que se ve desde la Tierra está muy lejos de ser una elipse, es el recorrido retrógrado que ya en tiempo de Ptolomeo confundió a los científicos, y donde Ptolomeo proponía epiciclos similares a la cicloide o la curva descrita por la rueda de una bicicleta, porque efectivamente, aparentemente, esto es lo que nosotros vemos, pero la sagacidad de los mejores astrónomos pues enseguida corrigió las cosas, y debemos a Newton la comprensión de un mundo que Kepler lo había observado, pero Newton supo deducir muy bien los primeros principios de los cuales se podía deducir las cosas. Lo que pasa es que, de nuevo,
tiene que haber matemáticas, porque cuando uno quiere entender el mundo, cuando se nos dice en libros o en artículos de prensa que los planetas describen elipses dejando al Sol en uno de los focos, se nos engaña un poco porque normalmente para que el público general entienda que es una elipse, se nos viene a dibujar elipses muy achatadas, como puede ser esta, pero en la familia de elipses que tienen el mismo semieje mayor, podemos imaginar una sucesión de elipses que las vamos achatando y ese parámetro con el que yo lo voy achatando es lo que recibe el nombre de excentricidad y podemos entonces cotejar hasta qué punto es cierto o no que esos dibujos que vemos en los mejores diarios que nos rodean cuando se nos habla de la trayectoria elíptica de los planetas, y la verdad es que son muy lejanos a la realidad, porque por ser precisos, la Tierra, pues en su movimiento alrededor del Sol, tiene una excentricidad de 0,017. Si yo intento dibujar una elipse con una excentricidad de 0,17, no podría, porque es prácticamente una circunferencia, bien lejos de una excentricidad de 0,5 o algo así, o 0,2, de tal manera que es prácticamente una circunferencia. Y las matemáticas son las que nos sirven para cuantificar las cosas y reconocer el enorme mérito, en este caso, tanto de Kepler como de Newton, en esa distinción propia de la elipse a diferencia del círculo. Aparece entonces en el análisis de lo muy grande una distinción de la ciencia, de la mano de Galileo, el primer gran científico, distinguiendo entre las distintas etapas, observación, medida, ley, principio. Claro, para llegar a una ley, para llegar a un teorema, para llegar a un principio, uno necesita hipótesis. Y esas hipótesis a veces pueden parecer excesivamente simplificadoras. Empezó Newton suponiendo que los planetas en su movimiento alrededor del Sol eran puntos. Pero nosotros vivimos en un planeta y sabemos que hay día y noche, y en un punto no hay día y noche, porque en un punto no hay eje que haga girar ese cuerpo. Bueno, pero es que la hipótesis simplificadora de Newton es absolutamente certera cuando uno quiere hacer una primera aproximación a las cosas, porque en el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, el radio viene a ser solo algo así como una parte entre 6 millones, ¿por dónde está? Aquí. 5 millones, efectivamente, del orden de 6 millones veces. El recorrido de la Tierra alrededor del Sol es del orden de 6 millones el radio. En una primera aproximación, esa hipótesis simplificadora de Newton era totalmente pertinente. Luego, por supuesto, que se mejoró, sin duda alguna. Pero lo mismo sucede con otras grandes ciencias que se han hecho históricamente con papel y lápiz. Ya es un orgullo de toda la ciencia occidental, en particular la francesa, el que unos matemáticos descubrieron planetas con papel y lápiz. Fue Le Verrier, también Adams, quienes indicaron dónde tenía que verse, dónde tenía que mirar para encontrar un planeta, en ese caso Neptuno, en el 1846, y fue divisado por John Gale. Y sobre esto también he escrito y se puede encontrar en la web de la Academia. Ese mundo de los planetas, por supuesto que es un mundo que sigue atrayendo la atención de los mejores investigadores y los mejores equipos, y de hecho fue en enero cuando tuvimos noticia de que hay astrofísicos que sostienen que podría haber un noveno planeta, pero bueno, no está todavía contrastado. Solamente nos da idea, esta noticia de cómo de viva está incluso la ciencia que podríamos imaginar como más consolidada. De hecho, un planeta dejó de serlo. El mismo científico que cree haber encontrado un planeta fue él el que propuso que Plutón se le debería descabalgar de la lista de los planetas, porque hay otros que tienen las mismas
las mismas cualidades y hay mucho más además de Plutón. Bueno, si siguiéramos escalando en escalas, en metros, aparecerían las galaxias y llegaríamos, como no, a la necesidad de utilizar medios científicos, y es fundamental. Tanto en lo grande como en lo pequeño, los progresos en la ciencia, por supuesto que requieren hipótesis simplificadoras como la de Newton, pero requieren elementos para observar, para cuantificar, y en particular tenemos la suerte aquí en España que el telescopio de Canarias pues es una gran instalación, de las poquitas grandes instalaciones con las que cuenta nuestro país. Pero pasemos ya a la escala de los pequeños. Podríamos entonces ir disminuyendo en las escalas hacia abajo, desde el metro, llegando a los centímetros, veríamos entonces ya estructuras celulares, pasaríamos a la escala de las células, de las micras, y ya cuando descendemos de la escala de las micras, aparece en esfera el nanómetro, como he dicho antes, 10 elevado a menos 9. En escala de cientos de nanómetros aparecen ya los cromosomas, y todavía vamos a ser capaces de ver un mundo mucho más rico a escala más pequeña, como puede ser la cadena de ADN, ya a la escala de 10 nanómetros, y en un nanómetro veríamos los bloques cromosomáticos y podríamos encontrar casi la escala de nube de electrones. Bacterias que conviven con nosotros, como la Escherichia coli, pues tienen una dimensión, los pelos de esas bacterias de entre 20 y 30 nanómetros, y ya son compañeros de viaje, ya podemos reconocerlos y podemos distinguir y analizarlos. Si seguimos descendiendo más, ya a la escala del Armstrong, ya veríamos las nubes de electrones, en particular del átomo de carbono, y tenemos un mundo en donde, como he dicho antes, podemos manipularlo, y ese mundo es el de la nanotecnología, que podemos situar esencialmente hasta 100 nanómetros. Muy bien. Lo que pasa es que esa escala de lo pequeño no solamente uno debe, digamos, prestar atención en el espacio, sino también en el tiempo. El tiempo pequeño, el tiempo diminuto, el tiempo de escalas nanómetros, incluso inferiores, están siendo objeto de investigación y de manipulación, en el sentido de que hoy día se pueden producir en el laboratorio, de hecho en la Universidad Complutense y en otras universidades del Estado español, podemos reproducir oscilaciones que se producen a la escala de femtosegundos. En particular, Rosa Veigat, que está aquí en la sala, ha sido capaz de crear un dispositivo para analizar vibraciones de una sola oscilación, en donde en ese caso el punto de base es la ecuación de Rödinger no lineal, que aparece en óptica, pero eso sería otra conferencia, de manera que no voy a ir y no voy a desarrollar el aspecto del tiempo pequeño, pero me vuelvo entonces a lo nano pequeño, pero en la escala espacial. Bueno, sin duda alguna, como he dicho antes, es la existencia de microscopios adecuados que se han sido reconocidos con premios Nobel, lo que nos ha permitido familiarizarnos e indagar en un mundo que ya Feynman, premio Nobel, nos había dicho que existía allí en el fondo. Hay una famosa conferencia de Feynman diciendo: al fondo hay sitio, donde él elucubra un poco cómo llegará un momento en donde se podrá manipular las cosas a escala atómica. Y esa ciencia ficción casi pues ya se ha hecho mucha de ella realidad, y hoy día somos capaces de, como digo, de manipular y observar a escala nanoscópica. Lo pequeño ha dejado de ser algo invencible. Lo que pasa es que obviamente los progresos son muy moderados y hay que ser relativamente modesto en las. Lo que pasa es que hoy ya es una realidad que el impacto de la nanotecnología y de la nanociencia ha llegado no solamente a la física, por decirlo así, o
la tecnología más propia del fenómeno, sino a campos muy, muy diversos del conocimiento científico y, por supuesto, la matemática, que es lo que yo quiero presentar poco a poco. Pero antes de eso, quiero referirme una vez más a los microscopios, en particular al microscopio de efecto túnel, que es el que ha posibilitado unos grandes progresos en el mundo de la nanotecnología. Sobre la historia de los microscopios, pues uno puede encontrar muchas referencias, pero quiero subrayar en particular el papel de Robert Hooke como uno de los científicos polivalentes, porque realmente era una especie de Leonardo da Vinci de su época. Solo tuvo un problema Robert Hooke, que fue la de ser contemporáneo de Newton, que es equivalente a ser ciclista en la época de Indurain o algo así. Entonces uno queda sepultado por el monstruo, pero realmente es alguien que innovó y hizo grandes contribuciones. Bueno, lo que es importante resaltar es que a las escalas a las que nos vamos a referir no vemos nada, realmente hay una serie de límites a la visión directa que han sido establecidos por muchos científicos, en particular Rayleigh, donde dice que, bueno, es que más allá de 0,7 milímetros, 0,07 milímetros, necesitaríamos una pupila con un diámetro muy superior a la que tenemos, de tal manera que no podemos ver por nosotros mismos nada. Lo que podemos es recibir señales y tratar esas señales y creer que estamos identificando, reconocer lo que vemos, lo que sentimos, mediante tratamiento de imágenes, y es decir, matemáticas. Estos son modelos de microscopios, pero como digo, llegamos a las matemáticas del tratamiento de las señales. Y el microscopio de efecto túnel, como digo, está plagado de matemáticas. En primer lugar, porque el efecto túnel fue propuesto por un científico como fue Gamow en su artículo del año 28, muy temprano, cuando la ecuación de Rödinger acababa de ser propuesta, y esa posibilidad de que una señal pueda penetrar, a diferencia de la mecánica clásica, que, digamos, rebota un objeto frente a un obstáculo, pues es el que nos va a permitir reconocer más allá de nuestras fronteras materiales. De esto también me he ocupado yo en algún artículo, pero lo que importa ahora es que señalar, aunque sea de una manera muy rápida y superficial, que el fundamento de los microscopios de efecto túnel se basa esencialmente en el mismo principio por el que los invidentes sobreviven con el sentido del tacto. Cuando alguien que no ve es capaz de adivinar, de adelantarse a una dificultad, lo que está haciendo es palpar una superficie y entonces de ahí deducir unas consecuencias de que va a haber un obstáculo o que algo se presenta. Exactamente ese es el principio, solo que ese elemento que se utiliza para tactar una superficie es una especie de trampolín que obedece flexible, que obedece a las leyes de los trampolines, de las vigas, de Johann Bernoulli y Euler a principios del siglo XVIII, y que tiene exactamente un átomo en el borde. De tal manera que cuando ese átomo yo lo paso por una superficie, puedo en alguna manera reproducir una textura si soy capaz de emplear unas matemáticas que reconozcan esa imagen, que traten esa señal. Sin ese tratamiento de la señal sería imposible, no vemos nada con nuestros propios ojos. Recibimos unas señales que hay que tratar. Y lo que pasa es que el progreso en la escala de los microscopios ha sido impresionante, porque al lado de un microscopio electrónico tenemos cómo son los microscopios de efecto túnel, que es del tamaño como el que tiene este investigador ahí en la mano.
Recientemente, en este mes pasado, el 25 de abril, en la Complutense se ha instalado uno de los microscopios más potentes del mundo, y según se nos ha informado, solamente hay 2 similares en el mundo, uno en Tokio y otro en Alemania. Yo he estado allí personalmente y puedo asegurar que las condiciones de aislamiento térmico, sísmico, de todo tipo son enormes. O sea, el coste económico de la sala donde está este microscopio ya ha sido súper elevadísimo y, por supuesto, pues el microscopio también. Bueno, y entonces ya nos bombardean cantidad de publicaciones, prensa, internet, con imágenes tan bellas como esta, donde se nos dice que este es el paisaje del nanomundo. De hecho, esta imagen ganó un concurso de fotografía. Pero hay un montón de cocina ahí. Hay un montón de cocina. Eso no lo ha visto nadie. Ese es el tratamiento después, el procesamiento matemático de unas señales que todo diría que es lo que se ve, pero que nadie ha visto. De manera que hay muchas matemáticas en esa foto, muchas. Y por cierto, son matemáticas muy difíciles y complicadas. Por supuesto que el grafeno es ya una realidad y nos abre muchísimos mundos y de nuevo pues podemos ya tener imágenes de por qué se ve mucho mejor un Blu-ray que un DVD, porque se pueden almacenar mucho más imágenes, mucho más información en unos medios u otros, gracias justamente a la nanotecnología. Justo esto es un ejemplo de un disco duro de un PC, de la escala en la que se graban la información. Hay un informe público de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, muy interesante, que les aconsejo. Basta entrar allí y poner nanotecnología y hay un informe realmente muy bien escrito por una serie de investigadores. Y quiero resaltar también los premios Nobel que han sido concedidos en los últimos años, varios de ellos, justo reconociendo las grandes aportaciones en las construcciones de microscopios de muchos puntos de vista. Da idea de cómo la ciencia y la sociedad valora esas aportaciones porque están abriendo un camino enorme. Pero, aunque sea solo muy escuetamente, quisiera decir 3 palabras de tratamiento de imágenes. Es absolutamente fundamental. Yo he tenido la oportunidad de asistir a varios congresos de nanotecnología y matemáticas en Alemania y en Francia, y una de las contribuciones más importantes eran las del tratamiento de las imágenes que se reciben a partir de microscopios de efecto túnel. Porque con mucha frecuencia las imágenes que uno ve son la del medio, cuando en realidad se puede saber, porque se puede testear habiendo lanzado una imagen concreta que se sabe perfectamente lo que uno ha propuesto, se recibe esto y la matemática hace que de esta nube se reconozca esto. Pero esto es matemática, esto es cocina si uno quiere. Uno lo que ve con sus ojos sería esto. Y hay matemáticas, como digo, en todo eso. Y eso se hace con modelos matemáticos de ecuaciones en derivadas parciales no lineales de tratamiento de imágenes, lo que se llama el filtrado de imágenes, y en particular con la llamada funcional de variación total. Yo tuve la suerte de colaborar con un especialista catalán, que era uno de los mejores especialistas del mundo en tratamiento de imágenes. Desgraciadamente falleció muy tempranamente, hace un par de años, pero nuestro artículo es muy citado. Uno de mis artículos más citados es este de tratamiento de imágenes que hice con Vicent Caselles. Bueno, no voy a descender a los detalles, pero es un proceso matemático en donde es un proceso inverso, donde hay que tratar una imagen como una función integrable a través de un núcleo, y al final, pues, unas matemáticas muy sofisticadas nos llevan a la detección de las imágenes más realistas. Y viene a cuento ahora, a mi juicio, recordar una frase que dijo D'Alembert en 1751, y dice que las nociones más abstractas, las que el común de los hombres miraría como las más inaccesibles, son a menudo las que llevan con ellas la mayor de las luces. Y efectivamente, ¿quién diría que para
analizar las imágenes que recibimos a través del microscopio del efecto túnel, serían necesarias matemáticas de este estilo. Ecuaciones de derivadas parciales no lineales con operadores de difusión no lineales. Pues sí. Y eso es así, y así lo están aplicando, como digo, en las escuelas norteamericana, alemana, israelita, en Francia. Es un campo, como digo, en expansión. Déjenme que les cuente que en Stanford, la Universidad de Stanford es una de las mejores universidades norteamericanas. Hay un departamento de matemáticas y hay un departamento de tratamiento de imágenes. El departamento de matemáticas de Stanford tiene algo así como 100 profesores, no mucho más. El departamento de tratamiento de imágenes tiene 500 profesores, de los cuales 300 son matemáticos. Esto es así. 300 miembros del Departamento de Tratamiento de Imágenes de Stanford son matemáticos. Y digo, en París, en Haifa, en Israel, en otros muchísimos sitios, este campo de las matemáticas, tratamiento de imágenes, está recibiendo, como digo, una atención cada vez mayor. Bueno, pero me voy a pasar ya por fin a los materiales compuestos y a lo que se llama la homogenización desde el punto de vista matemático. Bueno, es conocido ya desde el siglo XIX que a través de la composición de materiales, cuando yo mezclo materiales que tienen propiedades muy distintas entre sí, puedo lograr que esa mezcla tenga unas propiedades en promedio que sean mejores que las que tienen cada uno de los elementos que constituyen esa mezcla. Y eso es algo que Maxwell ya había detectado. Maxwell, en su famoso libro de 1873, analiza justamente cómo una amalgama de partículas compuestas puede ser asimilada globalmente a un solo material con unas propiedades que no son ni mucho menos la suma, se obtienen mediante unos procesos matemáticos bastante complicados. Bueno, pues esa idea de Maxwell ha ido dando lugar, con el desarrollo de nuevas técnicas matemáticas, a un proceso que es el que se llama de homogenización y que en el fondo, de una manera esquemática, puedo presentar como que sería un proceso en el que en un material compuesto donde uno va poniendo unos elementos que podemos imaginar que son o bien cilindros o bolas circulares, pero que por simplicidad vamos a imaginar que están repetidas con periodicidad, como es el caso de esta figura. Yo voy a imaginar por un segundo que el diámetro de esos objetos pequeños van a ser cada vez más pequeños. Y me pregunto yo si en el límite yo podré obtener un material, primero, si existe un límite, si hay algunas propiedades que yo pueda deducir del material compuesto cada vez con elementos más pequeños, típicos de la nanotecnología, y segundo, cómo caracterizar ese medio. Bueno, lo primero, antes de entrar de lleno, quiero decir que, como siempre, la naturaleza es una de las mejores inspiraciones, porque en la naturaleza tenemos medios naturales que ya están compuestos, ya tienen una doble escala, tienen su propia escala y tienen la escala de sus componentes, y además repetidos con una cierta periodicidad, de manera que esa simplificación matemática, una vez más, como Newton, hay que simplificar la realidad, si uno no puede conocer ese mundo tan complejo, pues esa simplificación muchas veces es realista. Pero además, fotos como la que he mencionado antes, esta que es la superestrella de las fotos casi, nos revela un mundo periódico y esa hipótesis de periodicidad no es tan grande, no es tan restrictiva. En el mundo ya de la nanocatálisis, cuando ya nos vamos a las reacciones químicas, por supuesto que la periodicidad es un recurso, en particular cuando se desarma un tubo de escape en un coche, podemos ver que la matriz porosa la que nos permite catalizar y tratar los gases que salen de la combustión tiene una estructura periódica. Y lo mismo sucede con catalizadores a escala nanoscópica, de nuevo hay una periodicidad.
de tal manera que esa hipótesis de periodicidad, aunque pueda parecer un poquito caprichosa, es frecuente, y lo que vamos a ver es que es una hipótesis que nos va a permitir hacer unas matemáticas que se anticipan a la realidad. Entonces, para fijar ideas, voy a empezar tan solo considerando un primer fenómeno de difusión pura, es decir, voy a tener un elemento que puedo, digamos, tomarlo ya sea del electromagnetismo o ya sea de conducción térmica o en mecánica de fluidos. En muchos contextos aparece un fenómeno de difusión de una sustancia o de una magnitud por medio de lo que se llama un operador de flujo, normalmente suele ser irrotacional si es que va a generar un campo potencial, pero imaginemos que yo, desde el punto de vista matemático, considero uno de los problemas modelos más sencillos, que es la difusión pura en un objeto, en un cuerpo, donde yo tengo que dar una información de lo que está pasando en el borde. Muy bien. Pero ahora imaginemos que mi cuerpo es heterogéneo, que es típico de la nanotecnología, es decir, que esa constante, imaginemos que es un cuerpo que voy a analizar, por ejemplo, la distribución de temperaturas en una granada. Entonces, en la granada yo veo las pipas de la granada que por su composición material pues tendrán una conductividad térmica bien distinta de las fibras de la granada. Por tanto, igual que sucede en nanotecnología, voy a tener unas constantes de conductividad que no son homogéneas, van a estar distribuidas periódicamente, esas discontinuidades de la constante de propagación, la constante de difusión, va a ser discontinua. Y eso me va a originar muchas novedades, tanto desde el punto de vista matemático como, sobre todo, novedades a la hora de homogeneizar, es decir, de imaginar qué va a pasar cuando esos granos sean cada vez más pequeños. Muy bien. En todo caso, esas magnitudes, aunque sean discontinuos los coeficientes, tienen que generar al menos una función continua y cuyo flujo sea continuo, de tal manera que tenemos al menos una información de que no va a pasar grandes desastres en los bordes de esas pequeñas partículas. La cuestión es, ¿qué va a pasar si yo imagino que esos granos o esas discontinuidades se van haciendo cada vez más pequeños? Lo primero que hay que utilizar son técnicas que desgraciadamente nuestros mayores no pudieron conocer porque se dieron solo a mitad del siglo pasado, es lo que se llaman los espacios de Sobolev y las integrales en sentido de Lebesgue y herramientas muy finas, inaccesibles a Maxwell y ninguno de los del siglo XIX, y es que no va a haber solución clásica. Esas funciones, esa discontinuidad en los coeficientes va a generar funciones muy peculiares a los que yo puedo llamar solución si yo extiendo el concepto de solución, como se hizo en los años 50, como hizo en Medalla Field, como fue en Lauren Schwarz. Y lo que digo es que yo lo que voy a querer, y una vez más, es identificar qué es lo que pasa en el fondo. Bien, pues aunque la nueva definición de solución pueda parecer sofisticada, uno puede estar muy tranquilo y podemos aplicar teoremas de matemáticas que hoy día son de cultura casi general, de los años 50, donde nos afirman que este problema está bien puesto para cada épsilon, sea cual sea el tamaño de esos granos, ese problema tiene solución y es única. De manera que está bien planteado. Lo que todavía yo no sé es qué va a pasar cuando épsilon tienda hacia cero, cuando el diámetro sea cada vez más pequeño. Y yo me acuerdo mucho de mis mayores, en particular mi director de tesis, Alberto Dou, y como no, me acuerdo mucho de Rey Pastor, porque cuando uno coge un libro de Rey Pastor, cuando uno coge un libro de Dou sobre ecuaciones diferenciales, uno piensa que uno va a ser incapaz de añadir una sola letra a una obra que está prácticamente perfecta. Si uno coge el libro, por ejemplo, del cálculo de variaciones de Julio Rey Pastor, ahí está realmente casi lo que se sabe hoy. Pero claro, no está todo. ¿Qué es lo que podemos decir hoy día, en el año 2016, que no están en los libros de Rey Pastor o no están en los libros de Dou?
Desde luego, si esto en vez de tratar de matemáticas fuera de medicina o incluso de física, habría muchas novedades. Pero en matemáticas no. Los progresos de la matemática son muy lentos. Y desde luego ese progreso lento de las grandes revoluciones matemáticas, como es normal, no llegan al bachillerato, no llegan casi ni a la universidad. Los programas de los profesores de ecuaciones diferenciales de hoy día, en el año 2016, son prácticamente los programas de los profesores del año 1930. Esteban Terradas entró en esta academia con un discurso de ingreso que era el programa, la memoria de su oposición para obtener la cátedra de la Complutense. Por cierto, la habían suspendido, lo hizo justamente con recochineo, en el sentido que le suspendieron la cátedra de la Complutense en la oposición, hubo alguna motivación política, pero sin embargo fue reconocido como académico. Y él, para demostrar su originalidad, pues cogió como discurso de ingreso en esta academia la memoria, y leyó la memoria que había presentado para optar a la cátedra de la Complutense. Esa memoria de Esteban Terradas, 1931 me parece que fue, hoy día es prácticamente el programa que damos a nuestros alumnos de ecuaciones diferenciales, en el año 2016. Porque aunque haya habido innovaciones, no llegan hasta el grado de revolucionar lo que estamos dando. Entonces, ¿dónde está, como digo, la diferencia en lo que hicieron nuestros mayores y lo que estamos haciendo sus alumnos? Pues está en justamente estas matemáticas de aquí. Esto no estaba al acceso de Dow, no estaba al acceso de Rey Pastor. Para ellos sería absolutamente imposible. No había técnicas, es ciencia ficción. Si Dow o Rey Pastor vieran esta transparencia, se creerían que esto lo ha escrito un marciano, probablemente. Imposible. Y ahí es donde está el progreso de la matemática. Por cierto, Dow está cumpliendo en este año, desde el 20 de diciembre pasado hasta el 20 de diciembre de este año, hubiera cumplido 100 años y ha sido objeto de un homenaje aquí en la Academia, un hombre con una gran huella en la ciencia española. Bueno, solo por centrar ideas, ¿cómo puede la matemática, y además por un problema muy elemental, difusión pura, incluso una dimensión, porque a veces es bueno ir de lo fácil a lo difícil, y sin duda alguna, si uno no entiende una sola dimensión, no tiene ninguna posibilidad de entender qué es lo que pasa en más dimensiones. Imaginemos que no hay ninguna reacción química, solamente el calor que se está difundiendo en un material heterogéneo, con unos coeficientes de conductividad absolutamente heterogéneos. ¿Qué es lo que pasa realmente en el fondo, en el límite? Pues vamos a coger al toro por los cuernos y vamos a coger unos coeficientes muy discontinuos, como son los que nos vienen dados por la función llamada de Rademacher, que consiste en partir de una primera función discontinua y luego meter un parámetro epsilon de tal manera que cuando yo vaya haciendo el parámetro cada vez más pequeño, me va a reproducir por periodicidad esas discontinuidades hasta tal grado de llenar todo un punto. Por ejemplo, si yo tomo epsilon igual a un medio, es decir, n igual a 1, entonces esa función me reproduce la discontinuidad repetida. Si epsilon es 1 dividido entre 2 elevado al 2, es decir, 1 a la cuarta, ya me reproduce así, y entonces yo lo que quiero es analizar qué es lo que va a pasar cuando yo voy aumentando los exponentes y hay cada vez más discontinuidades. ¿Eso converge a algo o no? Pues vamos a ver que sí. Vamos a ver que sí, y no solamente vamos a ver que sí, sino que vamos a calcular, podemos calcular en la fecha en la que estamos, ese nuevo material que es casi inimaginable, va a tener unas propiedades térmicas, y yo voy a ser capaz, con la ayuda de matemáticas, de calcular cuál va a ser su coeficiente térmico de conductividad. Y lo que primero tengo que decir es que no va a salir nada intuitivo, nadie puede imaginarse va a salir la mitad, un tercio, no. Es por eso que las matemáticas son importantes, porque hay momentos en donde ya perdemos la intuición y solo son los números los que nos dicen por dónde debemos ir. Converge la temperatura, converge los coeficientes, ¿qué propiedades tienen? Bueno, pues las matemáticas no son muy fáciles, pero
puedo deciros que sí son satisfactorios. Hay muchas maneras de llegar al límite. Una podría ser, una primera trampa, porque todavía no es riguroso, es imaginar que mi solución va a depender analíticamente del parámetro epsilon que mide el grosor de los obstáculos. Es falso, no es cierto. Pero haciendo esta trampa uno puede imaginar que al desarrollar en potencias de epsilon, pues cuando epsilon tiende hacia cero me voy a quedar con el primer término del desarrollo, y ese primer término del desarrollo es el que me va a decir cómo se comporta ese material nuevo cuando esos granos son cada vez más pequeños. Insisto, no se puede hacer así, pero es una idea intuitiva que sí que se puede demostrar. El primer resultado en una dimensión trata del mismo año de mayo del 68, escrito por un buen amigo italiano de nombre Spagnolo, y lo que dice es que efectivamente cuando epsilon tiende hacia cero y además tomo una función discontinua de tipo de Rademacher, llego a un límite, pero el límite, ojo, que la convergencia no es llamada fuerte, sino hay que introducir la noción de convergencia débil, que es suficiente para identificar el límite, y lo que importa es esto, el coeficiente al final térmico en el límite es 1 dividido entre la media del inverso de la función discontinua. Absolutamente fuera de toda intuición. Nada que ver con lo que había hecho Maxwell en 1873. Pero es que no hay duda, porque este problema es único. Los problemas de partida eran únicos, y el problema al que llegamos es único, y el cálculo del coeficiente es único. De manera que está calcado. No hay ninguna ambigüedad. No hay convergencia fuerte, es convergencia débil, pero me basta. Yo he identificado el límite, sé a dónde voy, y el material compuesto va a tener unas propiedades térmicas que me lo caracteriza eso. Si hago los cálculos en el ejercicio de una función discontinua, esos cálculos al final me dan este coeficiente, un medio que multiplica a 2/3 alfa, alfa era la etapa anterior, más 4/3 beta. Sin matemáticas esto es brujería, pero para eso está la matemática. Y lo digo en reconocimiento del enorme progreso que han hecho los físicos y los ingenieros experimentalmente. Cuando un físico, un ingeniero, mira por un microscopio, trata las señales, hace experimentos, por supuesto que no llega a este numerito de aquí, pero está abriendo el camino a que luego venga un matemático y en plan repelente diga, mira, lo que estás viendo es un medio de 2/3 alfa más 4/3 beta. Y os digo una cosa, el ingeniero no puede intuir que va a salir esto, y ni el físico tampoco, y el matemático tampoco, hasta que no termina la cuenta. Pero es así. Bueno, el mundo este de la nanotecnología, esa aproximación de medios compuestos por un medio homogeneizado, está también detrás de la mecánica de fluidos, en particular de la filtración en medios porosos, y eso tiene una historia muy bonita, y es que un ingeniero al que le encargaron hacer unas fuentes en Dijon, en Francia, para calcular la recuperación del agua que se iba a filtrar por el suelo, pues propuso una ley y dijo que la velocidad con la que el fluido atraviesa un medio poroso, tierra, es proporcional, con una cierta constante de proporcionalidad a la presión. Claro, Darcy hizo eso en 1856 de manera absolutamente naif, experimental, pero estaba abriendo un campo enorme de la ciencia. Él no calculó ninguna constante, esto era de nuevo pues como Kepler cuando vio sus cosas sin saber por qué, sus leyes. Él dijo que eso él era lo que estaba observando. Desde entonces hasta ahora hemos sabido demostrar con todo rigor que esta ley de Darcy es cierta, y hemos calculado los matemáticos las constantes y aplicando las ecuaciones de Navier-Stokes, con todo rigor, esa observación de 1856 hoy día es una realidad, es un teorema. Ya no es una observación de un ingeniero al que le encargan una fuente, es un teorema riguroso, demostrado, como puede ser el teorema de Fermat o cualquier otra cosa.
Y volviendo a la nanotecnología, en particular la nanocatálisis, yo quería hablar de contribuciones que hemos hecho en mi equipo, en particular con mi último alumno, David Gómez, que está por aquí por la sala, y una compañera rumana, también con una rusa hemos escrito varias cosas. Uno de los principios que utilizan mucho en la nanotecnología es esa filosofía de que incluso si yo mantengo la masa de un cierto reactante, pero divido los componentes estoy aumentando la superficie, obviamente, porque al hacer pequeñas bolitas, la superficie de contacto de esas bolitas va a ser mucho mayor que si tengo una sola bola con el mismo volumen. Y este es un principio que, digo, cuando uno considera libros y textos sobre nanotecnología, siempre se dice en la introducción, una de las cosas por las que es anormalmente efectiva la nanotecnología es ese principio. Bueno, pues nosotros nos hemos interesado en el caso de reacciones químicas, que por supuesto se puede modelizar el orden de la reacción, la velocidad con la que se produce una reacción química. Nos hemos interesado en este proceso de homogenización porque sospechábamos que no es tan cierto como dicen los libros. La razón es que cuando uno hace el proceso de homogenización en química, y por cierto, lo hacen una y otra vez los químicos en lo que se llaman los reactores químicos, uno pone compuestos muy pequeños, estos son reactores de lecho fijo. El lecho significa una matriz, que a veces puede ser de materiales muy distintos, cerámicas o incluso madera, materiales, metacrilato, se utilizan de muchos tipos de materiales, y uno va poniendo pequeñas bolitas en donde luego un líquido o un gas interactúa y produce unos compuestos. Bueno, pues sucede que efectivamente es cierto que al disminuir el tamaño de las partículas estoy aumentando la superficie y en un principio va a ser más eficaz, pero nosotros sospechábamos que eso no es siempre cierto al 100%, y efectivamente lo hemos probado por lo siguiente. En primer lugar, utilizamos un argumento de un norteamericano, de Aris, profesor de Minneapolis, en donde él, dado una reacción química, asigna un número, solo un número, para medir cómo de efectiva es esa reacción química. Es una reacción química, ahora además de ver la difusión, hay un término que modeliza la reacción química, y lo que sucede es que hay un contacto, hay una reacción química en los bordes de las partículas. Bueno, pues este funcional nos mide cómo de eficaz, como digo, es la reacción química, y nosotros lo que hemos demostrado es que cuando uno va haciendo reacciones químicas con partículas cada vez más pequeñas, por supuesto que es cierto que va a variar la efectividad, pero la cuestión es que si uno empieza con un modelo en donde solo hay reacciones químicas en las paredes de las partículas, cosa que es lo más realista, lo que sucede es que al final, aquí está, al final esa reacción química que teníamos en las paredes de las partículas pasa al interior del dominio, pero cambia la difusión. Hay un cambio de difusión, algo que algunos químicos no estaban muy habituados, pero nosotros hemos podido caracterizar, igual que ha pasado antes con el coeficiente de conductividad térmica, ese que ha salido en el caso unidimensional, no sale ni mucho menos el mismo coeficiente que teníamos de partida, sino una cierta combinación, aquí pasa igual. Y el coeficiente de difusión no es el que teníamos de partida, sino otro. Entonces lo que hemos analizado es efectivamente si aunque yo disminuya el tamaño de la partícula, pues estos coeficientes de difusión son mejores o no. Y hemos comprobado que sí, hemos comprobado que en el fondo en este caso la intuición sí es buena. Primero hemos demostrado algo, lo que pasa es que es una matemática que no es constructiva, y es que yo puedo elegir una forma de bolita que no en principio no tiene por qué ser esférica, que es la que produce la mejor efectividad. O sea que hay un objeto, hay una forma que es la mejor. Ahora no sé cuál es, sé que existe la mejor, pero no sé cuál es. Es por eso que hemos hecho experiencias numéricas con bolas
con objetos elementales, con formas geométricas sencillas, porque si no, esos coeficientes son muy complicados, y hemos comparado los coeficientes de difusión correspondientes a partículas esféricas o partículas de tipo romboide, y hemos podido hacer numérico y analizar entonces el nuevo coeficiente de difusión y el nuevo coeficiente de reacción, y esencialmente pues sí es cierto lo que dicen esas introducciones de los libros, que al disminuir el tamaño del objeto, aunque cambie la difusión, en general se logran reacciones más eficientes. Lo que pasa es que en este primer trabajo hay algo que era intuitivo, y es que la reacción química que encontramos en el interior es la misma que teníamos en el borde de las partículas, en el sentido que si mi reacción es de orden 1 o de orden 2, como dicen los químicos, en la terminología de los químicos, aquí vuelvo a obtener la misma cinética. Hay una especie de conservación de la estructura, lo cual nos dice que, aunque haya una reacción distribuida en el dominio, no hay sorpresas. La sorpresa viene ahora, la sorpresa viene cuando disminuimos el tamaño de las partículas. Hacemos que las partículas sean todavía más pequeñas que la escala espacial, de manera que, y esto es un trabajo con una profesora rusa, lo que hacemos es, una vez más, analizar reacciones químicas que microscópicamente solamente tienen lugar en la superficie de las bolas, y vamos a pasar al límite en el épsilon, pero obsérvese que aquí hay un tamaño que me indica cómo de rápida está siendo la reacción química en el borde. La sorpresa es que a lo que vamos a llegar es que va a haber un cambio de estructura, de propiedad constitutiva. Aquí, y eso es lo típico del oro, por ejemplo, donde yo he empezado comenzando que a escalas macroscópicas es de color amarillo, pero a ciertas escalas pasa a ser rojo. Hay un cambio de estructura y un cambio de ley constitutiva, y es lo que matemáticamente hemos demostrado con todo rigor, encontrando la nueva ley constitutiva, que es absolutamente exacta. Esto no es experimental, no es una hipótesis, es un teorema absolutamente riguroso. Yo empiezo con una reacción química de orden sigma y termino con una nueva de orden H, que no es la misma que la sigma. No es la misma. Y es, como digo, una aportación rigurosa, absolutamente rigurosa, complementaria a la experimental, sin duda alguna, pero absolutamente rigurosa, como lo pudo ser en su día los teoremas de Newton demostrando lo que Kepler había observado. En realidad Newton no hizo más que confirmar lo que Kepler había dicho, pero ya era con papel y lápiz, era sin mirar a las estrellas. Este teorema que hemos encontrado con esta profesora rusa es una demostración absolutamente rigurosa de algo que se constata, que aparece en la práctica, y es una nueva ley constitutiva diferente a la ley constitutiva de partida. Bueno, y por último, solo algunas consideraciones para acabar. Solo mencionar que estamos presenciando un cambio de tecnología cada vez más rápido, en el sentido de que desde la Edad Media, la aparición del motor de vapor, los ferrocarriles, los automóviles, el tiempo que pasa de una tecnología a la otra es cada vez más corto. Y hay una teoría propuesta por un economista, alguien con una trayectoria vital realmente ejemplar, porque era un ciudadano del mundo, nació en un cierto país y fue ministro de otro, terminó siendo profesor en Harvard, en fin, alguien realmente muy, muy notable, Sam Peter, que lo que nos viene a decir en su teoría es que justamente él estimó el decrecimiento de los periodos de vigencia de ciertas tecnologías. Y él fue, en los años 30 aproximadamente, el que propuso esta idea de tecnologías disruptivas, son tecnologías que cada vez son como más enemigas de la anterior, y ahora estaríamos en el mundo
en donde ya se nos ha quedado casi obsoleto lo puro asociado a la Internet, y lo que estamos indagando es el mundo de la confluencia entre lo nano, lo bio, la info y lo cogno, es decir, todo a la vez, porque realmente está todo unido. Es la filosofía que viene, el unir todo, y la aparición y la incidencia de la nanotecnología en el cerebro y en el comportamiento, en el tratamiento de enfermedades, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto también se ha traducido al mundo de la defensa, y uno puede ver en la página del Ministerio de Defensa cantidad de ejemplos donde se habla de armas, armamentos y sobre todo materiales nuevos que son utilizados por el soldado del futuro, por supuesto en materiales nuevos en todos los contextos, pero lo bueno de la nanotecnología es que es una tecnología multifacética, que lo mismo sirve para asuntos de defensa como del bienestar. Hoy día la cantidad de nuevos materiales que manejamos en la vida cotidiana, desde las raquetas de tenis, gafas de sol, que no son como las que tenían nuestros abuelos, la vigencia de lo nano es cotidiana en nuestro mundo. Yo recibí personalmente la invitación de presidir una comisión del CSDEN, que es el órgano del Ministerio de Defensa para el Centro de Estudios del Ministerio de Defensa, para elaborar una monografía sobre nanotecnología, y una pequeña comisión, elaboramos un libro que, por cierto, está de libre acceso. Si uno pone el título del libro, se consigue facilísimamente: Nanociencia y nanotecnología en defensa. Este libro fue fruto de más de un año de trabajo, fue presentado en el CSDEN, y el Ministerio de Defensa nombró a 3 componentes: un teniente coronel, ya ascendido a coronel hoy día, Jesús Gómez Pardo; un ingeniero del Ministerio de Defensa, Julio Plaza; y el coronel del aire, José Tomás Hidalgo. Y por parte de la Academia, porque fue una invitación en tanto que miembro de la Real Academia, pues además de yo mismo, como he mencionado, pues representamos a la Academia Fernando Briones, que está aquí y en realidad es quien debería haber dado esta conferencia, es sin duda alguna el mejor experto en España en nanotecnología, y Antonio Hernando, uno de los científicos españoles más distinguidos en la actualidad. Bueno, ese libro fue fruto, como digo, de un año de trabajo. Mejoramos un libro anterior, que era, siendo muy valioso, del INTA, se había quedado un poquito obsoleto porque era del año 2004 y además era muy difícil de conseguir, y luchamos mucho para que nuestro libro apareciese en Internet, cosa que hemos logrado, de la manera que nuestro libro es absolutamente de libre acceso. Y bueno, pues es un ejemplo de cómo la matemática en la innovación no se puede quedar atrás y tiene que estar presente tanto en la macroescala como en la microescala. Por último, decir que en el fondo yo no he hecho y no hago más que aplicar uno de los lemas de los ecologistas. Yo me considero ecologista a muchas escalas, por decirlo así, porque efectivamente uno intenta pensar globalmente, pero actuar localmente y rebobinar y, digamos, cuidar el papel en las botellas, y es solo a base de lo pequeño que movilizaremos lo grande. Muchas gracias.